Listo. Bienvenidos todos entonces, muy buenos días para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a quienes se encuentran conectados de forma sincrónica, así como quienes asistirán a esta sesión de forma asincrónica. Quienes están en este momento en el encuentro sincrónico, un saludo entonces de manera especial a Daisy, a Byron y a Marco. Bueno, yo ya había saludado a Byron y a Daisy previamente. Byron se encuentra en Bogotá, Daisy se encuentra en Restrepo Meta. Marco, ¿tú desde dónde te estás conectando? Hola. ¿Cómo estás? Ahora sí, te escucho perfectamente. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos, ¿desde dónde te conectas? Vivo acá en Bogotá. Ah, ok, perfecto. Bueno, tenemos dos personas de Bogotá y Daisy que nos acompaña desde el departamento del Meta. Entonces, bueno, qué bueno tenerlos acá. Ya previamente les había dado la bienvenida en el primer encuentro sincrónico. Entonces, pues bueno, ya que estás tú aquí, me presento nuevamente. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro. Soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos. Soy auditora interna HSQ y trader en desarrollo social. Soy docente de la unidad ambiental de los programas de la UMB virtual y brindo o participo en las clases, en las actividades de tanto del pregrado como del posgrado y así como para otras asignaturas que son transversales al resto de programas de la universidad o que son relacionadas con aspectos ambientales como para otros programas como en administración, una asignatura que se llama gerencia ambiental. Espero que desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde lo que yo les pueda contribuir y aportar, pues esté acompañándolos a lo largo de este proceso. Esta va a ser una de las asignaturas en las que nos vamos a encontrar a lo largo de la carrera del programa de Ingeniería Ambiental, pues vamos a estar viéndonos en otras asignaturas, Dios mediante. Entonces, bueno, qué chévere conocerlos a todos ustedes y mis mejores deseos para este inicio de la asignatura. Entonces, ya en este momento estamos viendo la presentación. El propósito de esta sesión es abordar el contenido temático, tener una aproximación a lo que es el dibujo técnico e interpretación. Eh, digamos que, bueno, como objetivo general, pues es que tenemos precisamente esa socialización de esos elementos conceptuales y en la parte final de nuestro encuentro vamos a describir cuáles son las actividades evaluables que tenemos estipuladas dentro del primer módulo, que es el que estamos trabajando en este momento, hasta, como les había dicho en el primer encuentro, hasta el 22 de febrero, ya que hay más actividades señaladas para el módulo 2 y por tal razón entonces vamos a requerir, digamos, iniciar antes que finalice el mes de febrero. ¿Listo? Bueno, el propósito entonces también es, discúlpenme, aclarar las inquietudes que ustedes tengan en relación a los temas o incluso las actividades. Y pues sobre todo yo quiero resaltar que esto es un espacio de interacción. Así que los animo a todos los asistentes en este momento, quienes están conectados a Marco, a Daisy, a Byron, que si ustedes lo desean pueden activar sus micrófonos, participar, comentar, complementar, hablar desde sus experiencias. Si tienen preguntas, todos los aportes que ustedes quieran hacer en este espacio son bienvenidos. Em, ya hicimos entonces la navegación por la página, entonces aquí vamos a abordar el contenido temático que tenemos para hoy. Básicamente tenemos estandarización e instrumentos de dibujo técnico, proyecciones ortogonales y las actividades evaluables, como les había mencionado. Para iniciar, debemos decir que eh, el- el- la estandarización es una forma de parametrizar, ¿sí? Cuando yo hablo de un estándar, ¿a qué puedo estar haciendo referencia? ¿Qué es lo que ustedes entenderían por estándar?
Que todos debemos tener un ejemplo cuando en una de las explicaciones que nos dicen que las líneas se deben de marcar con un tipo de lápiz, entonces que todos debemos de estar proyectados a ese mismo de lápiz, o sea que todos debemos de presentar X o Y trabajo con unas características que ya se han implementado, se han estipulado para un trabajo. Claro que sí, Daisy, está muy relacionado con eso. Y es que cuando nosotros hablamos de un estándar, ese término lo usamos, digamos, en otros contextos también. Una parametrización o un estándar son como unos lineamientos, ¿sí? Unas especificaciones que se invitan a que se sigan, para que todos sigamos ese estándar. Y tenemos que ver que el dibujo técnico, el dibujo, así como otras herramientas o como el mismo arte, es un medio de comunicación. Y el dibujo técnico se denomina técnico precisamente porque puede considerarse incluso un lenguaje universal. Si yo hago una representación gráfica de algo que quiero mostrar, que mi intención es que otra persona lo interprete igual a lo que yo quiero mostrar en ese gráfico, pues qué mejor que hacerlo bajo unos parámetros, sea de líneas, sea de tamaños, en cuanto a cómo se representan ciertos elementos, y que sin importar el idioma que hablemos, pues si yo veo dibujada una tubería, identifico el grosor, entonces pues así la persona hable alemán o hable mandarín o hable español, pues todos vamos a entender que es un dibujo de una tubería, ¿sí? Entonces es un lenguaje, es un medio de comunicación, y para que sea, digamos, unificado, es que logramos esa estandarización. En el material de estudio del módulo 1 ustedes van a encontrar digamos que parte de la estandarización de los instrumentos, de la estandarización del dibujo técnico, involucra los tamaños de las hojas, ¿sí? Y además de los tamaños de las hojas, están, por ejemplo, los tipos de lápices que debemos usar, ¿sí? Entonces, alguno de ustedes me había contactado previamente ya para consultarme, muy juicioso sobre la actividad 1, me preguntaba que cuál es el tamaño del formato A4. El formato A4 o DIN A4 tiene el mismo tamaño en donde se emplee. Digamos que en algunos países se emplean más unos formatos que otros o según la profesión, pero estas son las dimensiones que normalmente que corresponden al formato A4, y digamos que eso viene de unas especificaciones de si yo tengo un pliego y lo divido en tantas partes, de ahí se empiezan a derivar estas dimensiones, porque tengo diferentes formatos A1, A2, A3, A4 o DINA, también se llaman así, pero este es el que vamos a usar para las actividades 1 y las actividades 2. Normalmente estos formatos se pueden conseguir en papelería, y estos entonces ya vienen con el rótulo incorporado. Perdón, un segundo, voy a poner acá un cursor, el láser, a ver si de pronto se ve mejor. Listo. Esto ya viene con el rótulo predeterminado. Hay unas que vienen así, la hoja vertical, y el rótulo viene en esta parte, o sea, es más angosto, pero independientemente digamos, de este, el tamaño va a ser el mismo. Entonces, puede que para esta actividad ustedes, si tienen una facilidad de llegar en algún momento a contactar, digamos, a conseguir en una papelería este formato para las actividades, pues pueden hacerlo, pero si no tienen esa facilidad, pueden hacerlo en una hoja. Ustedes especifican el tamaño de la hoja y manualmente trazan las líneas de esta margen, ¿sí? De este, de el rótulo como tal, el rótulo que es donde yo pongo o indico la información del trabajo que yo estoy desarrollando. Tenemos dentro de los otros instrumentos de dibujo técnico que debemos emplear, y que si no los tenemos, entonces debemos adquirirlos, o quizá de pronto en la casa los tengamos guardados de un uso previo, o de quizá de quienes tienen hijos que de pronto que del colegio, o si no, entonces pues digamos que se pueden conseguir de forma fácil. Vamos a necesitar dos escuadras, ¿sí?
que manejen diferentes ángulos. Esta es, digamos, el cartabón es, digamos, en esta esquina donde yo tengo un ángulo específico. Yo voy a necesitar una escuadra de 45 grados. Recordemos que una escuadra de 45 grados en ambos extremos tiene el mismo ángulo. Y la escuadra de 60 que tiene en el otro extremo 30 grados, ¿sí? Estas dos son indispensables para el trabajo que vamos a desarrollar, así como la regla T. La regla T se llama así, se denomina así, haciendo alusión a su forma de T, porque tiene una cabeza, tiene una garganta, ¿sí? Y el cuerpo, que es la regla como tal, pero esta cabeza y esta garganta me permiten alinearlo en mi espacio de trabajo para poder hacer los trazos y garantizar que el ángulo que yo esté trazando realmente sea o de 45, o de 30, o de 60, o de 15, según la configuración de cómo yo esté manejando las escuadras. Y eso es lo que vamos a aprender en esta primera actividad que vamos a desarrollar. Otra de las recomendaciones para ustedes para el desarrollo de las actividades, apreciados estudiosos, es que en el dibujo técnico nosotros vamos a buscar un espacio donde trabajar, donde estemos cómodos y donde podamos poner la hoja, sea en nuestro escritorio, si no tenemos escritorio, en un comedor, pero lo importante es que que esté despejado, que la superficie esté limpia y la hoja de nuestra hoja de trabajo la vamos a poner con unos trozos de cinta, podemos para fijarla y que con eso no se nos mueva, y asimismo vamos a buscar que la regla esté apoyada contra la esquina, o también esto lo podríamos hacer si tenemos un libro grande, como tipo enciclopedia, un atlas, bueno, el que ustedes consideren de pronto que les facilite para esto, y contra el borde de ese libro pueden hacer, digamos, ubicar la escuadra, perdón, la regla T. La misma regla T también podemos ponerle unos trozos de cinta muy pequeños, pero le quitamos un poco del adhesivo para que no se vaya a dañar la hoja en el momento en que la despeguemos. Pero si yo la pego acá, vamos a tener la facilidad de desplazarnos con la escuadra, ¿sí? Y si en algún momento necesitamos hacer una línea mucho más alta, pues simplemente la despegamos con cuidado, la fijamos más arriba y ya podemos hacerlo si es que el tamaño de la escuadra no nos da el alcance para esta zona. Los trazos y los ángulos entonces dependen también de la posición de mis escuadras, y entonces eso es lo que ustedes van a revisar en el contenido temático de este módulo para el desarrollo de los ejercicios. Tenemos entonces también dentro de los instrumentos los lápices, y es que existen diferentes, digamos, la intensidad del grafito como tal de mi lápiz va a mostrar que sea más oscura, más gruesa, o que sea mucho más suave, más tenue esa línea. Eh, entre más oscura, perdón, va a ser mucho más suave el trazo. Entre más claro, va a ser más, digamos, como más seco. Uno tiende como a que no está muy clarito, entonces a reforzarlo, pero no es necesario, porque es así de suave el trazo, porque es el tipo de lápiz para hacer las diferentes representaciones. Tenemos esta escala. ¿Cuáles son los que vamos a usar nosotros en nuestras actividades? Vamos a adquirir uno HB y uno 2H. ¿Cuál es más claro? El 2H, ¿cierto? Y el HB es un poco más oscuro. Entonces, el lápiz HB lo hacemos para esos trazos gruesos, para definirlos, para definir contornos, para definir márgenes, ¿sí? Y el 2H es una línea fina, es una línea más suave, entonces esa la usamos como para proyectar líneas imaginarias, para hacer líneas guías, que eso lo vamos a ver más adelante. Este es un video de manejo de escuadras que está en el desarrollo de la actividad, donde se explica, donde ustedes pueden ver cómo lo están haciendo. Incluso acá, miren que no usa regla T, sino usa otra escuadra, la escuadra de 45 como base, pero esto limita mucho el desplazamiento y la posición de las mismas. Aquí entonces podemos ver que si yo tengo la escuadra, vamos a ver si lo podemos reproducir. Yo teniendo la escuadra, voy a silenciarlo para que no pueda yo continuar en la intervención. Si yo tengo la escuadra, yo lo que puedo hacer es desplazarme a través de esto, sobre este eje fijo, y hacer los trazos. Pero, ¿qué pasa? Si yo necesito hacer un ángulo de 15 grados, ¿sí? Pues digamos que el ángulo de 60 como tal, o el ángulo de mis escuadras no me va a servir, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces, este video está en el desarrollo de la actividad para que lo consulten.
Entonces yo no necesito comprar una escuadra de 15 o de 75 grados, por ejemplo, para hacer un ángulo de este tipo. Lo que yo puedo hacer es combinar mis escuadras y yo sumo los ángulos como tal que tengo para poder hacer la representación de el ángulo que tengo. Es decir, si yo uno un ángulo de 30 y el de 45 y el de 60, entonces, perdón, el de 45 y el de 30, entonces voy a tener 75 grados. Si lo hago como ángulos opuestos, entonces obviamente este diferencial va a ser el de 15. En el material de estudio están todas las formas de cómo se pueden ubicar precisamente las escuadras para lograr esos diferentes ángulos. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan consultar para el desarrollo de la actividad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, está claro. Listo, bueno. No, profe, todo claro. Bueno, listo, chicos. Bueno, entonces ahora voy a compartirles, vamos a revisar entonces el contenido de el segundo tema que vamos a trabajar el día de hoy y que corresponde para el desarrollo de nuestra segunda actividad. Permítanme un segundo, por favor. Listo, chicos. Qué pena, me excusan por la pequeña interrupción. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema que son las proyecciones ortogonales. Resulta que como en el dibujo yo lo que realizo es una representación gráfica de una realidad o también de artística, ¿no? Pero en el dibujo técnico como tal lo que yo estoy haciendo es una representación de una realidad, pues existen diferentes sistemas de proyecciones que lo que me permiten es como parametrizar en pocas palabras la forma en que yo voy a representar o a comunicar cuáles son las características de esa realidad que yo tengo, que en este caso son unos sólidos, ¿sí? Ya la definición como tal de proyección ortogonal, tenemos que es un sistema de proyección en donde todos los rayos proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. Entonces veamos, tenemos un sólido, ¿sí? Nos imaginamos que este objeto es real. Frente a este objeto real, ¿sí? Yo lo estoy observando, ¿sí? Y lo que yo hago es una proyección de las vistas o todas estas características de mi objeto en planos perpendiculares, o sea, totalmente rectos, ¿sí? Que forman un ángulo de 90 grados en un plano o en la hoja donde los voy a representar. Pero yo no necesito poner el sólido sobre la hoja para representarlo, no, sino que el sólido puede ser de unas dimensiones específicas, yo puedo trabajar escalas y lo que hago entonces es identificar y parametrizar la forma en la que, sin importar el tamaño del objeto, las características del objeto, yo pueda representar y dar a entender todas esas características de forma que una persona que no tenga el sólido, pero ve y interpreta estas proyecciones, pueda comprender en qué consiste ese sólido, cuál es la forma real de ese sólido, ¿sí? Entonces, representamos cada uno de los objetos, como les estaba diciendo, ¿sí? Por separado, o sea, cada una de las caras, ¿sí? Y detallamos entonces y dimensionamos proporcional y coherentemente con el sólido como tal de la realidad.
¿sí? También se llama proyección diédrica. Entonces, aquí tenemos el plano de proyección, que lo entenderíamos es como, viene siendo como nuestra hoja, ¿no? Tenemos una vista ortogonal, o sea, vista ortogonal significa perpendicular, totalmente recta, hay un ángulo de 90 grados, o sea, yo miro esto en la, digamos, en las mismas proporciones, no estoy haciéndolo desde una perspectiva, por decirlo así. Y entonces tenemos unas líneas de proyección paralelas, ¿sí? Estas líneas de proyección son unas líneas imaginarias que me permiten ubicar esos puntos específicos para que la cara que yo estoy representando sea coherente con la realidad de esa cara de mi sólido. Y también esto depende de desde dónde está el observador. Si nosotros retomamos los lápices que estábamos viendo, ¿con qué línea harían ustedes el dibujo o la representación del contorno de estas caras del sólido? ¿Con qué lápiz? ¿El HB o el 2H? El HB. Así es, Daisy. Con el lápiz HB porque es más grueso y la función de ese es para representación, entre otras, de contornos. Y las líneas de proyección, como son líneas imaginarias, y ustedes aquí las ven más claritas, entonces, ¿con qué lápiz sería? El 2H. Correcto. Muchas gracias, Daisy, por tu participación. Listo, continuamos. Entonces, en la proyección ortogonal, como yo les decía, depende desde dónde está el observador. Si yo me ubico frente a una cara o a una vista de este sólido, pues eso es lo que yo voy a representar, ¿sí? Acá tengo que un observador y aquí está viendo la cara A. Esta cara la voy a denominar A. Normalmente esta cara es la que yo denomino vista A, vista frontal o alzado. No es que este siempre tenga que ser el frente, es lo que yo defina de cómo pongo cuál es la posición en la que pongo mi sólido y entonces yo digo, ok, esta es la vista frontal o alzado, también se llama. Si yo me hago desde aquí arriba, mi ojito está acá o el muñequito está acá viendo hacia abajo, ¿qué estaría viendo en esta vista superior o planta? Desde aquí, ¿qué veríamos de este sólido? ¿Qué colores? Yo creería que el rojo y el amarillo. Así es. Así es, bueno, ambos participaron, Byron y Marco. El rojo y el amarillo, porque si estoy ubicada aquí, digamos en una forma ortogonal, o sea, totalmente perpendicular, no tengo forma de ver ninguna otra característica de las demás caras, ¿sí? Si estoy ubicada desde la D, que sería la vista izquierda o lateral izquierda, ¿qué colores estaríamos viendo? Serían los azules. Los Únicamente. azules. Solo los Así es. azules. Y si yo les digo la vista C, pues desde acá no lo podemos saber, ¿no? Entonces, digamos que yo puedo dar esa idea de qué color es, pues ya en la representación del sólido. Aunque digamos que estos colores no es que siempre se manejen, digamos, es más para poder explicar cuáles son las vistas. Entonces, tengo la vista frontal de alzado, tengo la vista superior o de planta, también la llamo, la vista derecha, ¿sí? Lateral derecha, la vista izquierda o lateral izquierda, la vista inferior, que acá la S me borró, y la vista posterior, que sería esta, que quizá yo desde acá no veo cómo es esa forma, pero puedo asumir o interpretar, digamos, asumir que sea solo un cuadrado, no sé, digamos que si no tengo esa información del sólido, pero puedo también extraerlo desde las mismas proyecciones ortogonales cuando me entregan una proyección ortogonal. Ahora bien, como los estándares o los parámetros pues son diferentes sistemas, yo puedo hablar de un sistema europeo o un sistema americano para las proyecciones ortogonales. Yo no quiero que ustedes se vayan a confundir con esto para el desarrollo de los ejercicios, porque yo no les voy a preguntar si es en el sistema europeo en el ejercicio o si es en el sistema americano, no. Yo quiero que ustedes esto lo hagan de forma más intuitiva, ¿sí? Quiero explicarles, y esto está explicado en el módulo, pero quiero explicarles que pues existen estos dos sistemas y dependen es desde la vista del observador, desde la posición del observador, lo que yo esté representando. Las proyecciones ortogonales, entonces, imaginémonos que esa hoja yo la voy a doblar
para que cubra cada una de las caras y tenga una cajita, una caja imaginaria, ¿sí? Entonces, el sistema europeo ubica al observador dentro de la caja, ¿sí? Y frente a a esta caja, lo que yo voy a proyectar en la vista, digamos en esta cara del fondo, lo que voy a proyectar es esta vista, ¿sí? Mientras que cuando se hace fuera de la caja, lo que se proyecta, esta vista se estaría proyectando acá, ya lo vamos a ver en el sistema americano. Entonces, digamos que en esto consiste, que si yo estoy dentro de la caja, lo que proyecto en esta central, miren que si yo abro o despliego ese cubo imaginario, ¿sí? Cuando yo lo abro, en la parte central tengo la vista A o frontal y alzado, ¿sí? Que es esta del fondo, ¿sí? Voy a pasar a la vista del sistema americano y si ustedes se dan cuenta, el observador, bueno, aunque aquí está sobre el color, pero el observador está por fuera de la caja, ¿sí se dan cuenta? Entonces, se va desde donde está observando, desde donde está el observador viendo, entonces esta A se va a proyectar, digamos, en la de enfrente. Pero miren que simplemente la caja se despliega al revés, o sea, sigue siendo, o la vista de alzado se sigue, digamos, localizando en esta parte central. Entonces, no quiero que se confundan con esto, quiero que tengan conocimiento que hay un sistema americano, que hay un sistema europeo, pero esto, digamos, el ejercicio de las proyecciones ortogonales es más intuitivo, que ustedes logren ubicar bien la forma del sólido para hacer esa representación de esa vista como tal que están haciendo. Entonces, miremos acá. Aquí tenemos una proyección de esta vista, ¿sí? Verde, acá tenemos este color amarillo y la tenemos aquí central, ¿sí? Tenemos en la vista superior, se ve aquí, en esta cara. La vista superior tenemos digamos como esta L, por decirlo así, roja y una que desde arriba la visualizamos como un cuadrado. No sabemos que es una rampa, solo vemos que hay un cuadrado. Pero cuando lo vemos de lado, ¿sí? Cuando tenemos la vista lateral izquierda, nos damos cuenta, ok, este cuadro realmente viene siendo una rampa. ¿Sí? O sea, no es totalmente, no es horizontal, no es paralelo a esta superficie, sino que realmente tiene una inclinación y el tamaño entonces es diferente al que yo había percibido desde acá. Pero todo esto en conjunto me permite interpretar este sólido. A partir de esta representación o estas proyecciones ortogonales, ustedes pueden darse cuenta que ya tenemos información de cómo es la cara, la vista posterior, o sea, la vista de atrás, F, o la vista lateral derecha, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos C y F acá, y como yo les dije, pues asumimos que es un cuadrado, ¿sí? Y miren que hay una línea punteada. ¿Esto qué nos está indicando acá? ¿Qué nos muestran estas líneas punteadas? ¿Ustedes qué representan estas líneas punteadas? Pues así, yo creería que pues asimilando lo que por lo explicaste y viendo pues, el primer planito cuando estaba mostrando lo de la hoja, es como si estuviera mostrando sí, la proyección. O sea, como Exacto, un pero trazo posterior o sea, es un plano, ¿cómo decirlo? posterior, sí, sí, Posterior. sí, sí te entiendo lo que quieres representar y digamos que voy a ponerlo en otras palabras. Como yo les había dicho, una proyección ortogonal me puede brindar toda la información de mi sólido real, ¿sí? Entonces, esta línea punteada me está dando una información. ¿Qué quiere decir? Que en esta vista E, yo digo, ok, es un cuadrado, es una superficie plana, pero en la parte de arriba hay otros detalles, otras formas, quizá un cuadrado o no lo sabemos, que viene siendo esto. Pero yo lo estoy proyectando como de forma punteada porque es imaginario, porque está detrás de esa cara o de esa superficie. Mientras que
Aquí las líneas son continuas y yo veo los colores diferentes. Ah, ok, este contorno, este borde es claro, está claramente definido, o sea, ese borde está ahí. Mientras que si yo lo veo punteado acá y lo estoy viendo desde acá, yo digo, ah, ok, estoy viendo este detalle y este detalle, digamos que no, pues esta inclinación no la veo, ¿sí? Pero yo este detalle acá, este cuadrado, mira, yo veo aquí todos estos detalles porque está al otro lado de mi sólido. Y a partir de esta interpretación de esas líneas punteadas de otros detalles que yo veo al otro lado, entonces voy ubicando cuál es la otra cara, entonces voy identificando cómo son esas características de mi sólido real. ¿Listo? Entonces, en la proyección ortogonal, digamos que tenemos que tener claro que nuestro sólido pues tiene tres propiedades o dimensiones. Tenemos un alto, tenemos una profundidad y tenemos un ancho, ¿sí? Este ancho, entonces, yo lo voy a representar de igual forma digamos, cuando yo hago la proyección ortogonal, perdón, me voy a devolver un momento. Cuando yo hago esta representación y yo digo mi sólido mide 3 centímetros acá y 2 centímetros acá, cuando yo voy a hacer esa representación acá, ¿sí? De los 3 centímetros y los 2 centímetros, pues digamos que es proporcional, o sea manejando una escala, o sea que los 3 centímetros y los 2 centímetros yo los puedo representar claramente. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto se mantiene en el mismo eje, ¿sí? Yo proyecto todos estos puntos. Miren, estos puntos que yo tengo acá de referencia están alineados con este mismo. Yo no tengo corrida esta vista, ¿sí? Entonces, yo mantengo la proporción y las dimensiones de mi sólido. Estos atributos se mantienen, ¿listo? Ahora bien, acá tenemos entonces cómo se desarrollan las proyecciones ortogonales. Tenemos nuestro sólido y tenemos una proyección ortogonal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? En una hoja yo puedo representar ambas cosas o me pueden dar una información y yo represento la otra. Puede ser el sólido, yo represento la proyección o puede ser la proyección y yo represento el sólido porque la información la tengo ahí. Lo que está a mi alcance ver, a mi alcance poder identificar desde el sólido que tengo aquí. Miren que yo establezco acá que voy a hacer la vista frontal. ¿Listo? Parto de esta. Entonces, yo tengo este sólido acá. Miren que se me había olvidado mencionar que aquí en las proyecciones, digamos, los sólidos como tal se llaman representaciones axonométricas o isométricos, ¿sí? Y esto hace referencia a que manejo unos ángulos para poder mostrar ese volumen o esa, digamos que es tridimensional, o sea, la forma de ese sólido. ¿Cómo hago esto? Haciendo uso de los instrumentos de dibujo técnico. Entonces, voy a usar acá vamos a hacerlo con pluma. Ya, vamos a hacerlo con un rojo. Digamos que yo tengo mi regla T acá y voy a usar mi escuadra de 30 grados. Me disculpan que sea tan impreciso mi trazo, pero entenderán que con el mouse no es fácil. Digamos, tengo mi escuadra de 30 grados. Si yo me desplazo con mi escuadra en este sentido, ¿sí? Yo puedo medir o dibujar la dimensión que tenga de profundidad, estos 4 centímetros, digamos que son 4 centímetros, estos 2 centímetros, ¿cómo lo hago? Desplazo la regla más allá y con la altura, pues doy esto, si no alcanzo a darlo con la escuadra porque es muy pequeña, pues ¿qué hago? Subo la regla T un poco, subo ese eje como tal, ubico mi escuadra de 30 grados y ahí ya puedo representarlo. Si es claro esto, perdón que yo haya hecho tantos trazos, no sé si es claro como les estoy mostrando que se hace la representación del sólido. Sí, es como ir jugando ahí con los ángulos de las escuadras. Mire, y jugando con los ángulos ni siquiera, porque si te das cuenta, vamos a usar solo de 30 grados, solo les he indicado 30 grados, entonces lo que juegas es con el desplazamiento. Recuerden el dibujo inicial que yo les mostraba, que ubico mi escuadra de 30 o bueno, los ángulos que se deseen, pero en este caso es de 30 grados, y yo me desplazo sobre la regla T, y así garantizo que estas líneas
siempre van a tener el mismo ángulo. Si yo, no sé, tengo esta torcida o no uso ese eje, pues el ángulo de 30 me puede quedar de 25 y esto yo lo puedo interpretar como una rampa cuando no es una rampa, ¿sí? Porque me queda el ángulo mal representado, ¿sí? Y si voy a representar este lado, ¿cómo hago? Giro mi escuadra. Giras la escuadra, exacto. Le doy la vuelta a la escuadra, entonces el ángulo de 30 lo tengo acá y me empiezo a desplazar hacia este lado, hacia la izquierda, y voy trazando esta y esta, o voy midiendo, porque también puedo yo medir para poder dibujar esto, ¿sí? Entonces yo puedo tener las dimensiones acá e ir trazándolas y representándolas acá, o viceversa. Tengo las medidas acá en mi sólido y puedo ir entonces dibujándolas teniendo en cuenta estas dimensiones que tengo especificadas en el sólido. ¿Y cómo hago las verticales? Pues sin importar la escuadra que yo tenga, simplemente la pongo, la ubico con el ángulo de 90. Perdón, voy a borrar todo para no... ¡Ay! Casi me voy de la presentación, borrar todas. Listo. Voy a ubicar la escuadra con el ángulo de 90, todas las escuadras tienen ese ángulo, y así, pues sobre la regla T, voy a poder, sea medir o representar esta altura que tenemos acá, esta altura y esta altura. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo se representan entonces específicamente en mis planos ortogonales, ¿sí? Como yo les había dicho, acá yo puedo partir de la vista frontal. Entonces, ¿yo qué hago? Mido esto o tengo ya claras las dimensiones que tiene esto y yo las hago aquí, ¿sí? Esta altura la mido en este punto. Esta altura la mido acá, la mido acá, la mido acá y entonces voy a representar este cuadrado, ¿sí? Ahora, todos estos puntos son puntos de referencia que yo voy a proyectar con líneas imaginarias. Partimos entonces que nuestra proyección ortogonal tiene como un eje cartesiano. Para no hacer tantas rayas voy a mostrarlo solo en los extremos, ¿vale? Listo, tenemos este eje cartesiano. Y miren que para hacer proporcional, digamos, el dibujo y las proyecciones, yo defino un espacio, una distancia desde el eje central hasta donde empiezo a representar mi sólido, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, aquí voy a poner 1 centímetro. Miren que este centímetro es la misma distancia que tengo hacia abajo, ¿sí? Y es la misma que tengo en esta vista lateral izquierda. ¿Sí ven? Yo mantengo una proporción, una distancia. Ahora bien, listo, yo parto de una cara. Yo escogí la vista frontal. Cuando yo tengo la vista frontal, entonces yo puedo decir, ok, si yo proyecto todas estas líneas, ¿sí? Cada uno de estos puntos, yo voy a buscar cómo representarlos aquí, en esta vista lateral, ¿sí? ¿Cómo tengo esta vista lateral? ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, bueno, pues este alto yo ya lo tengo acá, es este mismo. Parto de este punto, de este centímetro que yo tomo de referencia desde mi eje, ¿sí? Pero mi punto es este. O sea, este puntico que yo tengo acá es este mismo de esta esquina, porque yo lo estoy viendo desde, bueno, está detrás de este realmente en la vista. Los dos están en la misma ubicación desde esta vista frontal, ¿sí? Pero es este mismo que tengo acá. Y este que tengo acá corresponde a este. Entonces yo digo, ok, es la vista lateral izquierda, entonces tomo esta medida, la represento acá. ¿Listo? O hago el punto y después hago la unión de los trazos de las líneas. Hacemos lo mismo con estos, ¿sí? Este que yo tengo acá corresponde a este y al que tengo aquí detrás, ¿sí? ¿Cómo los veo lateralmente? Entonces, están a la misma altura, ¿ok? ¿Sí? Son esta misma línea y uno está en esta distancia y este está a esta otra distancia, ¿sí? Y así vamos representando cada una de las caras. En las representaciones ortogonales, en las proyecciones ortogonales, miren entonces las líneas de proyección. Cada uno de los puntos de mi sólido, yo extiendo unas líneas de referencia y marco el punto o identifico el punto según en la dimensión donde está ubicado, ¿sí? Este punto que yo tengo acá, miren, este y este punto, al proyectarlos en la vista lateral, ¿dónde están? Entonces yo digo, están acá, están en el extremo, ¿sí? O sea que esto que estoy viendo acá y lo represento en la vista frontal, pues viene siendo este mismo punto. Ahí detrás está este otro punto que tenemos aquí, que no lo estamos viendo porque estamos en la vista lateral izquierda.
Y la otra recomendación es que, digamos, este plano de acá no se usa. Yo lo que hago es proyectar esta vista superior, por ejemplo, y esta vista lateral izquierda. Si ustedes quieren, pueden iniciar por la vista frontal. Luego siguen por otra vista y luego la otra vista. O sea, ustedes pueden escoger cualquiera. Digamos que es la que más se les facilite a ustedes desde la interpretación o de la identificación de las dimensiones que ustedes están haciendo. Si yo hago esta otra línea, miren que para este va a ser mucho más fácil, porque yo voy a proyectar igual todos los puntos, los proyecto al otro plano y extiendo las líneas, o sea, las líneas pueden ir más largas, ¿sí? Y ya con las características de la vista superior, yo digo, ah, ok, estos puntos miden tanto, entonces es este trazo, ¿sí? Esto que yo veía acá, sí, pues realmente va hasta la esquina, ya hasta el límite hasta la profundidad total de mi sólido, y así voy representándolos, pero voy a tener dos guías, voy a tener las de la vista subfrontal y las de lateral izquierda. ¿Cuál es el requisito? Que aquí las líneas de proyección yo debo respetar un ángulo de 45 grados. Ese es el secreto aquí, para que los puntos como tal me coincidan en este punto con las líneas de proyección que traigo de este otro plano, ¿sí? Hay otra forma de hacerlo, que se los voy a mostrar en otro ejercicio, y es una línea punteada, ¿sí? En la que yo proyecto hasta esa línea, una línea punteada de 45 grados, llego hasta esa línea y ya entonces cambio de dirección hacia arriba. Pero ya les voy a mostrar para que sea claro. Si alcanza a ser claro cómo vamos identificando que hacer estas proyecciones ortogonales. ¿Cómo van, chicos? Procesando la información. Procesan en etapa de proceso. Listo. Procesamiento. Bueno, miren que acá tenemos otro ejemplo. Muchas veces es fácil guiarse enumerando las vistas, las caras, ¿sí? Ay, perdón, que es que el cursor no me... Listo. Yo puedo enumerar las caras y así yo voy identificando, ah, ok, en la vista frontal yo solo veo esta y esta, entonces miren que acá voy identificando precisamente cuáles son las vistas que estoy haciendo, cuáles son las que veo. Miren que en esta vista lateral izquierda, ¿cuáles estoy viendo? Ah, ok, estoy viendo, perdón, esta es lateral izquierda y aquí es la vista 2,4. Este 1,1 realmente viene siendo este pequeñito, no, este es 1,2. Es que, no, perdón, es que este es otro. Este está acá. Aquí me está mostrando, miren que está con el grosor precisamente, y esta es la cara 1,2, la cara 1,1, ¿sí? Y aquí me muestra en la parte de arriba están cada una de las vistas. Pero miren que este es el paso a paso. Partimos de la vista frontal, hacemos el dibujito, proyecto las líneas hacia la vista izquierda y hacia abajo, que sería lo que corresponde a la vista superior, ¿sí? Entonces, cuando yo ya proyecto todas las líneas, pues digamos, bueno, ¿por cuál empezamos? Empecemos por esta, por la vista lateral izquierda. Entonces, empiezo a identificar de esta cara estas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Porque los puntos me coinciden, para que me coincidan esos puntos como tal que yo estoy proyectando, ¿sí? Y ya una vez tengo estas, puedo hacer la línea de 45 grados, ¿sí? Y proyectar hasta este otro plano. Y miren que acá ya tengo los puntos. Vamos a hacer el ejercicio acá. Digamos que ya hicimos la vista frontal y la vista lateral izquierda. Ahora vamos a hacer esta, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En la vista superior, ¿qué tenemos? Vamos a representar este rectángulo. Esperen, la vista superior tenemos entonces. Lo voy a trazar así rojo como para poder diferenciarlo del otro que tenemos, ¿no? Tenemos este otro rectángulo y esto, perdona que se vea tan torcido, y tenemos esta otra, digamos que se vería como una L, ¿cierto? Entonces, yo tengo unas líneas acá. Esta dimensión, este ancho, corresponde a este que tengo acá, ¿cierto? Este ancho como tal es el mismo ancho que yo tengo acá. Y yo lo puedo verificar, pero las mismas líneas me van a dar, esas mismas líneas de proyección, si yo las estoy proyectando bien, yo ya tengo el ancho acá correctamente, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tengo? Tengo este rectángulo, estas otras líneas que aquí me dice que son 2 centímetros. Miren que acá, esta línea que se proyecta,
¿sí? Miren esta que está gris gruesa, perdón que se me torció tanto, la proyecto aquí y miren que esto corresponde a esos 2 centímetros que yo identifiqué. ¿Sí van conmigo o están un poquito todavía en procesamiento? ¿Sí van Es, entendiendo? sí, sí. Es de análisis. Dime, Marco. No, sí, pues digamos es pues hacer la primera, pues como la primera vista y pasar las líneas de proyección para que le sirven a uno mucho de guía, ¿no? Exacto, con la Esas líneas de primera, proyección, digamos, uno las trazaría ahí, con un lápiz 2H, supongo, ¿sí? correcto. Así es, porque son líneas guía. Los contornos son los que yo hago. Aquí está en gris pero Sí, es por la explicación, ¿no? Porque se está sí. explicando es esta cara. Pero los contornos son los se hacen con el HB y estas que son líneas guía, pero mira, si tú haces y pasas a esta vista lateral y proyectas bien, correctamente, o sea, perpendicular, totalmente rectas, con un ángulo de 90, no tienes ninguna línea torcida y garantizas este ángulo de 45, ya tienes los puntos. Aquí que vemos, vemos una distancia, pero eso a modo de rampa y acá vemos otra carácter. Miren que acá hay un punto que no se proyectó, si ustedes se dan cuenta, ¿Sí se dan cuenta? Este punto no lo proyectamos al siguiente. Falta proyectarlo acá. ¿Qué pasa si yo lo proyecto aquí? Aseguro estos 45 grados. ¡Uy! Casi me quedan 45. Y lo proyecto acá totalmente horizontal. Bueno, me perdonan porque obviamente me quedó un poquito torcido. Pero cuando yo tengo esta línea guía, yo ya sé que esta distancia acá es esta misma rampa. Yo no tengo que, o sea, yo la puedo medir y la puedo verificar, pero realmente esta distancia y este rectángulo de acá es el que yo haría acá, en la parte final. Este cuadrito que estoy acá rellenando un poco. Miren que este cuadro surge de estas líneas que ya se cruzaron con esta que faltaba cruzar acá. ¿Sí se dan cuenta cómo ayuda precisamente la proyección de todos los puntos? Entonces voy identificando todos estos puntos y esos son los que voy proyectando. ¿Listo? Yo sé que de pronto van a surgir preguntas, chicos, pero no se preocupen. Ustedes me pueden contactar y me van consultando y yo los voy orientando. Miren que la ventaja a través del chat es que ustedes me pueden enviar una imagen, profe, voy así, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces yo te digo, revisa, no sé, la proyección, los 45 grados no están bien, las líneas no están con 90 grados, no están totalmente rectas. Entonces ya ustedes van haciéndolo. Pero miren entonces cómo, este es otro de los ejemplos de precisamente cómo se van proyectando todas estas líneas guía. Miren que lo que les mostraba del cuadrado para hacer ya tengo el sólido de acá y al proyectar todos los puntos, miren que esta fue la última línea que yo hice, miren, tenemos el cuadrado acá y ya tenemos la vista superior. ¿Sí se dan cuenta? Listo, chicos. Entonces recordemos, aquí ya como para recapitular, tenemos entonces que según donde yo me esté ubicando, pues yo voy a hacer esa proyección de las vistas, ¿sí? Yo puedo tener entonces una vista, miren que acá hay otra representación y aquí tenemos, ¿se acuerdan cuál era la vista que teníamos en este primer cuadrante? La vista de alzado, ¿no? O frontal. Y miren que aquí ya no es frontal, sino que es la vista superior. Perdón, entonces más bien borro aquí este alzado porque no aplica. Entonces, ustedes, digamos, pueden escoger las vistas y hacer la proyección. Lo importante que es que sean coherentes las vistas como tal que se están haciendo. Miren que aquí la proyección se hace, digamos, para pasar de un plano a otro con los 45 grados se hacen desde esta parte, desde este cuadrante, ¿sí? Pero ¿por qué es? Porque si yo lo proyecto quizá aquí en este cuadrante no voy a poder coincidir con la forma. O sea, al proyectar las líneas como tal, precisamente yo voy identificando, ok, si parto de esta vista superior, la que yo puedo proyectar acá, si yo proyecto todas estas líneas, ay, perdón, estoy haciendo esta vista y ya entonces aquí se proyectan las otras, tengo la otra vista. Igual no se preocupen que digamos que los ejercicios son claros en cómo van ustedes a representar.
Entonces aquí recordemos que tenemos para las vistas ortogonales, entonces podemos hacer uso de esto, la vista de alzado, de perfil, de planta, ¿sí? Y miren que aquí está la otra forma en la que yo les decía que se puede hacer. ¿Cómo habíamos visto hasta ahora las proyecciones ortogonales? Que llegábamos hasta el eje y trazábamos el ángulo de 45 grados, ¿cierto? Pero miren que acá hay otra forma, que era la otra que les decía. Desde este punto yo trazo una línea de 45 grados y lo que hago es que todos los puntos los voy a proyectar, simplemente a lo largo, a lo largo. Y de aquí también, a lo largo. Y miren que aquí en la línea de 45 precisamente van a coincidir esos puntos. Deben coincidir. Si yo lo hago con la línea así en diagonal, me van a coincidir esos puntos precisamente porque yo estoy haciendo la correcta ubicación. Si yo lo estoy representando, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Digamos, partimos nuevamente represento la vista de alzado o frontal. Proyecto las líneas y hago la representación de la vista perfil. ¿Pero qué hago? Proyecto estas líneas, ¿sí? Pero estas líneas van a encontrarse con una línea de 45 que yo tracé acá. Entonces, apenas se encuentran con esta línea de 45, cambian de dirección y las empiezo a proyectar hacia la izquierda. Ya con las líneas proyectadas acá y las que proyecto de arriba, pues ya tengo mis puntos de referencia para dibujar la ubicación del sólido en esta vista. ¿Listo? Miren que acá nos dice entonces también la letra técnica con letra H, lápiz HB, aquí uso letra técnica, entonces, perdón, las líneas que se hacen más tenues con el lápiz 2H, los contornos se hacen con el lápiz HB y entonces yo tengo una opción y es que un ejercicio puede ser que yo tengo el sólido y yo represento las vistas ortogonales o tengo las vistas ortogonales y simplemente aquí voy a representar ese sólido. ¿Listo? Bueno, ahora no sé si tengan de pronto algún comentario, o yo sé que las preguntas muy seguramente van a surgir después. Hasta aquí vamos a ver el contenido temático y vamos a revisarlas en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a revisar las actividades evaluables, si les parece, para que podamos ver cómo se van a desarrollar. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Bueno, Sí, chicos, señora. entonces voy a pasar en este momento al aula y vamos a revisar las actividades que tenemos para este módulo. Recordemos que la primera actividad está habilitada desde el 1 de enero hasta, desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero y desde la próxima semana tenemos, perdón, desde el 15 hasta el 22 tenemos la siguiente, la segunda actividad. La actividad 1 es manejo de instrumentos de dibujo técnico. Las competencias que se espera que ustedes desarrollen con esta actividad es que empleen los instrumentos de dibujo técnico para la representación de líneas, objetos y el alfabeto técnico. El alfabeto técnico no lo vimos específicamente en el contenido, pero está en el módulo y el alfabeto técnico es precisamente un tipo de letra parametrizado. Y ahí en el material se explica cómo se hacen los trazos para que sea uniforme y yo uso unas líneas guías para eso. Eso lo vamos a practicar con estos dos ejercicios, la actividad 1 y la actividad 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Para esta actividad 1 van a necesitar 3 hojas, formato tipo rotulado horizontal A4, que ya vimos cuál es, cómo se puede conseguir en las papelerías y si no, entonces ustedes lo pueden hacer en su casa. Sí es necesario que adquieran unas escuadras de 30 grados y de 45 grados. Recuerden que la de 30 grados es la misma que se puede llamar de 60 grados, porque a veces algún compañero, algún estudioso alguna vez me dijo, profe, encontré la de 60, pero no la de 30, nada que la encuentro. Y yo le dije, ahí la tienes, en el otro extremo de la escuadra. También me pasa a mí. ¿Sí? Ah, bueno, mira, sí, es que puede pasar. Lo mismo me pasó. Ah, caramba, bueno. Pero entonces no les ocurrió conmigo, realmente fue la primera experiencia, pero sí, yo sé que al inicio, porque uno está acostumbrado a que cuando uno dice escuadra de 45, pues es la de 45 porque es el mismo ángulo, pero pues con la de 60 tiene esta particularidad. Listo, entonces
Bueno, tenemos la regla T de 30 centímetros al menos, el lápiz 2H, el lápiz HB, el borrador y el tajalápiz. ¿Qué van a necesitar entonces? Ustedes van a analizar las unidades temáticas 1, 2 y 3 del módulo 1. Y cada una de estas hojas se va a llamar ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Vamos a ver entonces primero qué vamos a hacer en la hoja de ejercicio 1. Vamos a dividir el formato en 6 partes iguales y cada uno de estos va a ser un cuadrante. Y en cada uno de esos cuadrantes, digamos, los vamos a trazar, digamos, con un lápiz HB, porque son contornos, son bordes, son márgenes, ¿listo? Utilizando el lápiz 2H, entonces van a trazar unas líneas continuas paralelas a una distancia de 4 milímetros, ya vamos a ver cómo, de izquierda a derecha, en el primer cuadrante van a ser verticales, es decir, de 90 grados, en el segundo cuadrante van a ser de 30 y en el tercero de 45. Miren que acá tenemos líneas continuas, ¿sí? La línea discontinua, la línea punteada, es en la segunda parte del ejercicio. En el segundo cuadrante, entonces, vamos a trazar líneas oblicuas de 30, en el lápiz, digamos, en los cuadrantes inferiores, en los 3 de abajo, vamos a trazar con otros ángulos y otra distancia diferente, 5 milímetros. Entonces, para hacer más claro esto, yo hice acá, asumamos que este es mi formato A4 y que aquí en la parte inferior tengo el rótulo, ¿listo? Entonces, la margen como tal, el espacio de trabajo, voy a mirar cuál es la mitad, ¿sí? Trazo esta línea en la mitad y voy a trazar y divido en 3 partes aquí digamos, a nivel vertical para tener 3 cuadrantes arriba y 3 cuadrantes abajo, ¿sí? Entonces, decimos que en los de aquí arriba vamos a tener la separación de las líneas 4 milímetros. Entonces, yo voy a medir 4 milímetros, cada 4 milímetros, aquí voy a hacer en el primero, ¿de qué ángulos es este? ¿Me 90. recuerdan? 90 grados, correcto. Listo, acá tengo 90 grados. ¿Listo? Aquí vamos a hacer los ángulos de 30, si no estoy 30. mal. Sí, y son 30 de líneas continuas, ¿no? Aquí 30, 30 y aquí de 60. Ojo, chicos, es todo el cuadro, o sea, desde aquí hasta la parte final me voy cada 4 milímetros haciendo los trazos y ya saben, ustedes tienen la regla T y van desplazando la escuadra para poder hacer los trazos manteniendo el ángulo y la distancia, ¿sí? Como este es de 30, yo puedo guiarme por la misma regla T cada 4 milímetros para poder hacer cada uno de estas, digamos, líneas de 30 grados. Y en la parte inferior vamos a hacer líneas discontinuas. ¿Esto qué quiere decir? Líneas punteadas, ¿sí? Pero el manejo de las escuadras es igual. ¿Cuál es la diferencia además de esto? Que la distancia en las segundas es de 5 milímetros y en la primera vamos a hacer un trazo con ángulo de, ay no, aquí no es de 60, perdón, corrijo, 45 grados. ¿Listo? Aquí van a ser 60 grados y aquí viene entonces el reto, que según lo que leyeron ustedes en el material de estudio, vamos a hacer de 15 y de 75 grados. Y como ustedes bien recuerdan, esto consiste en lograr la ubicación de las escuadras, la posición de las escuadras, para conseguir el ángulo sea de 15 o de 75 grados. Aquí está, digamos, esa explicación y también lo encuentran en el módulo. Entonces, aquí van a ser de 15 grados y aquí van a ser de 75 grados. ¿Listo? Pero recordemos que aquí también vienen siendo discontinuas. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? ¿Este primer ejercicio? Sí, Sí. señora. Listo. Vamos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es para letra técnica. ¿Sí? Aquí vamos a practicar la letra técnica que también se debe usar en el rotulado de nuestras hojas. Entonces, para esta letra técnica, yo voy a dividir la hoja en esta ocasión en 2 partes. Miren que aquí lo tengo dibujado. Digamos que aquí el rótulo no se ve muy bien, pero el cuadrante del área, el espacio de trabajo es este. Entonces yo identifico cuál es la mitad de mi hoja y trazo esa línea. Y voy a trazar, digamos, unos renglones, unas franjas, unas líneas cada 3 centímetros, más o menos aproximadamente,
¿Cuál es la idea? Que salgan al menos unos 5 renglones, ¿sí? Acá tenemos unos 5 renglones, pueden que les salga uno más, uno menos, depende también del grosor de este rótulo, pero en promedio salen 5 renglones en cada uno de estos cajones. Y lo que vamos a hacer es que para la letra técnica nosotros hacemos uso de unas líneas guía, ¿sí? Que son estas líneas que tengo aquí, que son muy claras, azules. Entonces yo tengo unas líneas guía para definir precisamente esa altura máxima de una letra mayúscula, por ejemplo, la altura máxima de las letras que digamos que sobrepasan la base del renglón, y para las minúsculas ese eje central. Entonces yo tengo esas líneas guía y asimismo lo puedo hacer para los números, para 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer estas letras y vamos a hacer unas planas. Esas líneas guía las voy a hacer aquí en cada uno de estos renglones y vamos a representar entonces cada una de estas letras y estos números como ejercicio digamos, de repetición para lograr, digamos, la práctica en la letra técnica. Y la práctica no para ahí, porque aquí hay una recomendación. Bueno, aquí les pongo un video explicativo sobre precisamente cómo son esos trazos de la letra técnica. Igual hay unos dibujos que muestran también en el material de estudio cómo recomiendan que primero, mire, primero haga esta curvita, luego haga esta línea recta, así muestran como las flechas de cómo deben ser esos trazos para garantizar que sean proporcionales, que si yo tengo 3 letras A minúscula, todas las letras A sean lo más parecidas posible, ¿sí? Ese es el propósito de la letra técnica, ¿listo? Y finalmente, en el tercer formato, de manera libre, ustedes van a dibujar un esquema, lo que ustedes quieran. Si quieren dibujar una casa, un árbol, un carro, una representación abstracta, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Que ustedes apliquen el uso de líneas continuas y discontinuas como una propuesta libre de trabajo, ¿sí? Ahí ya es a la libre creatividad de ustedes, chicos. Ahora bien, la recomendación en esta actividad es que para todos los ejercicios, tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2, que es el ejercicio y el ejercicio 3, que es el ejercicio libre, el rótulo ustedes lo van a diligenciar con letra técnica, ¿sí? Con el lápiz HB y las líneas guía o los renglones con el lápiz 2H, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que van a entregar ustedes? La actividad entonces va a ser desarrollada de forma individual, porque no puede ser de otra forma, va a ser cargado en formato PDF, o si es una imagen, una fotografía, porfa, que sea muy clara, muy nítida la imagen, que no sea oscura, porque si no, yo no voy a poder identificar todos los detalles, chicos, para poder hacer la retroalimentación, ¿listo? Entonces, para que ustedes, digamos, tengan esa certeza que la información está clara. El material de estudio, pues el material de estudio del módulo 1, la lectura del PDF y el material complementario que aparece, las palabras técnicas con las cuales podemos buscar también en la biblioteca virtual de la UMB, y los criterios bajo los cuales va a ser calificada esta actividad. La retroalimentación que ustedes van a recibir, chicos, cualitativa, cuantitativa, se basa en esta rúbrica de desempeño, ¿sí? Es decir, si ustedes, y esto se los hago como recomendación, se los digo como recomendación a todos mis estudiosos, si ustedes quieren obtener un desempeño alto, un nivel 1, digamos, de obtener un 5 o una nota alta, cercana a 5, pues verifiquen esto como una lista de chequeo. Ok, ¿la entrega a tiempo? Bueno, sí o sí deben cumplir con eso. Que si aplican las temáticas de dibujo técnico, o sea, se evidencia la aplicación de las temáticas del manejo de las líneas, de las líneas continuas, las líneas discontinuas, el uso de los lápices, según eso se verifica precisamente con las características que ustedes están plasmando en esos dibujos. Si hace uso correcto de los instrumentos de dibujo técnico, ok, sí, las líneas están paralelas, si son cada 5 milímetros o están torcidas, se cruzan, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes van a demostrar esa apropiación de ese dominio de los instrumentos de dibujo técnico. Y miren que uno de los criterios es presentación, es decir, el rotulado. El rotulado debe ser hecho en letra técnica. ¿Listo, chicos? Esta actividad está entonces desde el 1 de febrero hasta el 15 de febrero. ¿Alguna inquietud sobre esta actividad? ¿No, chicos? Listo, bueno.
Vamos entonces a revisar la segunda actividad que se llama proyecciones ortogonales y tiene un componente adicional que se llama familiarización con el programa AutoCAD. Como yo les decía, ustedes si bien van a... Si bien ustedes estamos en el módulo 1, este componente lo pongo acá para que ustedes no los tome por sorpresa el módulo 2 y cualquier imprevisto, dificultad en el proceso de instalación puedan lograrlo, puedan, digamos, como subsanarlo a tiempo y que puedan desarrollar los ejercicios a tiempo, ¿vale? Entonces, las competencias como tal de esta unidad, de esta actividad es que utilicen esas proyecciones ortogonales para la representación de los sólidos isométricos, ¿sí? O las axonometrías que les mencioné, haciendo uso correcto de los instrumentos de dibujo técnico. Y ahí es donde se demuestra ese dominio de las escuadras, de cómo los proyecto. Ay, disculpen, no sé por qué se salta la vista. Listo. Y finalmente que reconozcan los recursos en línea y las licencias educativas que pueden emplear. No sé por qué se me está saltando solo el cursor. Y las licencias educativas que pueden emplear para el diseño asistido por computadora. Entonces, ¿qué es lo que van a ustedes a desarrollar? Los materiales son 2 hojas, formato rotulado tipo A4, es decir, van a comprar entonces en total son 5, ¿sí? Ay, no sé qué pasa aquí con este explorador que me salta, y van a tener las escuadras, los mismos materiales. Van a analizar las últimas unidades temáticas del módulo 4, o sea, las unidades 4 y 5 del módulo 1 en relación a la proyección ortogonal, perfiles, cortes. Ay, chicos, qué pena con ustedes, no sé qué está pasando, pero se me enloqueció la página. Voy a ponerlo así en modo edición a ver si así lo podemos ver bien sin que se salte. Listo, entonces van a leer el material de estudio y van a dividir el trabajo la hoja de trabajo en 2 partes iguales de manera horizontal para hacer 2 cuadrantes, ¿sí? Digamos, un cuadrante va a ser al lado derecho y otro en la parte izquierda, como con el del ejercicio de la letra técnica, el ejercicio 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Entonces, en la primera hoja, que va a ser denominada ejercicio 1, en el cuadrante derecho van a dibujar este sólido. Ustedes definen las dimensiones. Si ustedes quieren que esto mida 5, que mida 3 o que mida, no sé, 8, pues ustedes definen cuánto mide este, cuánto mide este. Lo importante es que lo representen claramente. Recuerden que aquí yo manejo la escuadra de 30 grados para asegurar esta proporción, digamos, en la representación del sólido. O sea, aquí no sé, los 6 centímetros o los 5 centímetros que yo defina de esta dimensión, entonces los voy a trazar con el ángulo de 30 grados aquí. ¿Listo? Ustedes definen las dimensiones y en el cuadrante izquierdo van a hacer las proyecciones ortogonales de ese sólido, ¿sí? La vista horizontal, frontal y perfil. Y finalmente, entonces recuerden usar los lápices, los tipos de líneas que vimos a lo largo de la sesión y que están explicados en el material de estudio. Las dimensiones, entonces, digamos que las dimensiones de la proyección ortogonal, pues deben ser coherentes con el sólido como tal que ustedes hayan coherentes con este sólido. Voy a pasar entonces aquí. Bueno, este es el ejemplo de cómo era lo de las planas y tenemos el sólido acá. Entonces, esta es mi hoja de trabajo. Miren que acá yo la dividí por la mitad, ¿sí? Y aquí entonces voy a representar la vista de alzado, la vista lateral, la vista superior. O sea, van a representar las vistas en estos cuadrantes. Y el sólido ustedes definen las dimensiones. Pero esta proporción que yo veo acá va a ser la proporción que yo vaya a representar acá. ¿Sí está claro, chicos? Bueno. Hay un video acá que se los comparto como un enlace de proyección ortogonal. En este video, no, es que no lo puedo copiar. En este video, en este enlace, van a encontrar un ejercicio que hace una profesora y lo hace y se graba manualmente, digamos, graba ella cómo va trazando e identificando, marcando los puntos y trazando las diferentes vistas, así como les expliqué en la sesión. Entonces, este es otro ejemplo que ustedes pueden tener como referencia para el desarrollo de este ejercicio. Y en el segundo ejercicio, ¿sí? En el ejercicio 2, vamos a hacerlo
en el otro sentido, o sea, vamos a tener las proyecciones ortogonales y ustedes frente a estas dimensiones que tienen acá van a representar el sólido en el cuadrante derecho, ¿sí? Entonces miren que acá para este ejercicio tenemos esta proyección ortogonal y ustedes van a representar el sólido aquí basados en las dimensiones que tienen aquí especificadas. ¿Que cuál es la vista frontal? ¿Que cuál es la vista superior? Ah, eso ustedes lo deciden, ¿sí? Digamos que aquí simplemente estamos plasmando y ustedes hacen la representación acá de ese sólido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Miren, aquí está el ejemplo, que aquí dibujan el sólido. Entonces, en el primero recordemos, tenemos el sólido, hacemos las proyecciones, las vistas en las proyecciones de las proyecciones ortogonales, y en el ejercicio 2 tenemos las proyecciones ortogonales y vamos a representar el sólido. Importante recordatorio, en el rótulo de cada formato debe ser diligenciado con letra técnica, ¿sí? Y como última medida vamos a entonces a ver que la parte de la instalación de Autodesk. Esta actividad, apreciados estudiosos, quiero recordarles, está desde el 15 de febrero hasta el 22 de febrero, ¿sí? Para esto, yo les voy a enviar en el transcurso de la próxima semana o ustedes van a recibir una confirmación que tienen un correo institucional o una credencial institucional. O sea, ustedes van a tener un correo de la UMB, ¿sí? Con ese correo es que van a seguir este proceso, este tutorial para poder hacer la instalación del programa. ¿Sí? Y el ideal que es que puedan instalar el programa en su computador y si no lo pueden instalar sea por la capacidad de su equipo, no, profe, la verdad es que es muy lento, mi equipo no tiene casi memoria y no pude instalarlo, entonces hay una versión online que la pueden usar. Digamos que deben evidenciar que acceden, que ingresan a esa versión online. Mi recomendación, chicos, instalen el programa en su computador, porque la versión online no es tan amigable. Realmente el manejo tiene unas limitaciones porque es una versión que se usa más como visor que para el desarrollo de ejercicios, entonces a veces el mecanismo de trabajo varía un poco en relación a la versión de escritorio. Es mucho más cómoda y pueden aprovechar una licencia que tiene las licencias educativas que duran un año y ustedes mientras permanezcan en calidad de estudiantes de la UMB, van a poder renovar esa licencia y van a poder contar con este recurso. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo puedan aprovechar. Aquí está el tutorial donde explico cómo lo deben hacer. Tienen que tomar una captura de pantalla de su página de registro de la UMB. Se me olvidó el nombre. Qué pena con ustedes. Pero aquí les hago la explicación a todos precisamente de esos requisitos y esos pasos para hacer el proceso de instalación. ¿Listo? Para que por favor lo revisen. Pueden revisarlo desde esta semana y con eso entonces ustedes pueden ir avanzando en este requisito de la instalación y que arranquemos todos con pie derecho, digamos todos, digamos al tiempo, sin tantos imprevistos, el módulo 2 de nuestra asignatura. ¿Cuáles son los entregables de esta actividad? El ejercicio 1, el ejercicio 2 y por parte de lo de la instalación de AutoCAD es la captura del programa AutoCAD instalado en sus computadores o digamos, activado en la versión en línea para quienes no pueden usarlo. Pero nuevamente les insisto, chicos, si pueden instalarlo en sus computadores, mucho mejor. Incluso hay una ventaja, la licencia educativa permite que uno lo pueda instalar hasta en 2 computadores, entonces ahí tendrían esa posibilidad. Deben asegurarse en la calidad de las imágenes que sean claras para poder observar los detalles de los ejercicios y hacer la respectiva retroalimentación. Entonces aquí tenemos la rúbrica para que ustedes por favor lo revisen, ¿sí? Y puedan entonces presentar esta actividad de forma oportuna. Recordemos que esta entonces va a estar desde el 15 hasta el 22, así que chicos, digamos que pueden ir avanzando en cuanto ya ustedes reciban el correo institucional, que yo lo voy a estar solicitando la próxima semana para que ustedes lo reciban, esperemos los primeros días y puedan entonces iniciar el proceso. ¿Vale, chicos?
Listo, profe, claro. Bueno, recuerden, apreciados Claro. estudiosos, si yo sé que van a surgir preguntas, yo sé que esas surgen siempre es en el momento en que vamos a iniciar el desarrollo de cualquier ejercicio, pero aquí estoy presta a atender todas las inquietudes que tengan. Recuerden que me pueden contactar a través del buzón de Canvas, correo electrónico también, así como se escribe mi nombre, Ivone con wne.angulo@umb.edu.co, o también pueden contactarme a través del chat. Mi número telefónico personal 311-218-8531 está publicado en el foro de presentación y socialización. Ideal que me contacten a través del chat de WhatsApp o Telegram, si ustedes tienen por preferencia Telegram, cuento con ambos chats y yo a la mayor brevedad con gusto estaré atendiendo las inquietudes que tengan para el desarrollo de los ejercicios, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Vale, Vale, chicos, profe, gracias. muchísimas gracias. les deseo un feliz fin de semana. Aprovechen no solo para descansar, de pronto para adelantar las actividades, que para que no estemos corriendo, digamos, en los cierres de las actividades. Un feliz descanso para todos y bueno, que tengan una muy buena próxima semana, que sea muy productiva a nivel laboral y académica, ¿vale? Un abrazo para todos. Vale, muchas gracias. Pues, Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Gracias, igualmente, Bendiciones. profe. Igualmente, bendiciones para todos.